Siria. ¿Cómo mantener la unidad? Entrevista con el patriarca Gregorio III, jefe de la Iglesia Greco-Católica. Patriarca Gregorio, usted nació en Daraya, un pueblo a 9 kilómetros de Damasco. La sede patriarcal está en Damasco, lugar que visita a menudo. ¿Cómo vive la gente en Siria y en Damasco durante esta terrible guerra civil? ¿Cómo viven las comunidades cristianas? Más de 100.000 personas fueron asesinadas y hay unos 8 millones de desplazados que no tienen residencia, ni dentro ni fuera de Siria. Entre ellos, 450.000 son cristianos que han tenido que abandonar el país. Están en Jordania o en el Líbano, donde tienen familiares o amigos, o donde sencillamente alquilaron una casa. Así que hay mucho sufrimiento, no solo dentro de Siria, sino más allá de sus fronteras, en el Líbano principalmente. En Jordania, un poco menos. También hay muchos sirios en Irak. Antes era al revés, los iraquíes venían a Siria. Ahora son los sirios los que escapan a Irak, Egipto y luego a Turquía, a Suecia, a Europa. Pero gracias a Dios, la mayoría siguen en el país o en territorios vecinos. ¿Teme que las constantes luchas supongan el fin del cristianismo en Siria? Hoy debemos ser solidarios los unos con los otros. La Iglesia tiene que desempeñar un papel fundamental ayudando a recuperar la unidad, el diálogo, la reconciliación y el respeto mutuo, y dando esperanza a la gente. Y también debemos intentar comunicar esto y transmitir esperanza. Eso es muy importante. Pero las imágenes que nos llegan de Siria muestran algo muy distinto. Cada día hay decenas de muertos y la destrucción continúa. ¿Sigue manteniendo la esperanza? Por eso mismo es importante dar señales claras en ese sentido, mediante la reconstrucción, la apertura de escuelas, la fundación de nuevas instituciones. Ya se inauguraron hospitales nuevos. Creo que esa es una buena estrategia. Existe destrucción, pero también voluntad de reconstrucción. Y este equilibrio puede reducir el miedo y aportar esperanza para que la gente se quede. Por ejemplo, de mi ciudad natal, Daraya, cerca de Damasco, huyeron 200.000 personas, entre ellas todos mis familiares. Pero mi mensaje es, quédense, vayan a otra localidad, pero no abandonen Siria. Y a eso me refiero cuando hablo de dar pasos esperanzadores. Por ejemplo, el Papa Francisco nos mandó ayuda. Pronto participaremos en unas jornadas de ayuda humanitaria con la Unión Europea, junto con Cáritas de Alemania y otros países. También Cáritas de Siria y el Líbano. Allí hablaremos de cómo puede ayudar la Iglesia. No es algo pensado solo para los cristianos. Ayudamos a todos los grupos que acuden a nosotros, a todos. Y queremos tener más oportunidades de ayudar para transmitir la fe a través de la ayuda, la fe en la esperanza de la convivencia. Queremos marcar nuevas pautas en lugar del odio, la división y el enfrentamiento. ¿Quién tiene la culpa de la situación en Siria? Creo que ya todos son culpables. Al principio solo había una pequeña oposición. El ejército no intervino de inmediato. Por eso, en los primeros 8 o 10 meses hubo relativamente pocas víctimas. Luego hubo un recrudecimiento. El ejército habría podido intervenir con más fuerza, pero por entonces los policías tenían prohibido llevar armas. Eso lo sé por mi propia gente que trabaja en el ejército. Estaba prohibido. La escalada de violencia fue consecuencia del suministro de armas de otros lados, de modo que la oposición ya no era solo una oposición, sino que había dentro criminales, gente de fuera, religiones ajenas, combatientes de todo el mundo, también de Europa, de Bélgica he oído, y de otros lugares. Así que la situación se complicó mucho.
Las armas también reforzaron al gobierno, al régimen, que también reclutó combatientes para defenderse. Pero el otro bando también recibió armas. De ahí el recrudecimiento al cabo de 8 o 10 meses. El primer año no fue tan terrible, pero el segundo, la cifra de víctimas aumentó a 100,000 como consecuencia del suministro de armas de todas partes. ¿Cuán grave es que cada vez más combatientes islamistas lleguen a Siria y generen con ello más violencia? Yo creo que este conflicto se introdujo en Siria desde el exterior. Eso por un lado. Los ciudadanos sirios no son responsables de este horror, sino gente de fuera, gente que busca precisamente esto. Si se me permite decirlo así, creo que se trata de una conspiración para dar una mala imagen del Islam. Es un conflicto en el seno de esta religión generado por gente que en nada se identifica con ella, pero que se presentan públicamente como los verdaderos guardianes de la fe. Es gente que no asume la responsabilidad, que combate en lugar de comunicarse. Y eso es señal de que no les importan la democracia, la oposición, las nuevas visiones, las nuevas libertades y todos los lemas que se oyen. Ya no se oye hablar mucho de democracia. Solo se oye hablar de un régimen contra otro régimen, de armas por aquí y por allá. ¿Qué fue de la supuesta revolución? ¿Cree que todavía es posible una Siria unida o cuenta con que el país se dividirá inevitablemente? ¿Cree que hay un proyecto común? Yo estoy en contra de cualquier división. Como cristiano, como creyente, como pastor, estoy a favor de la unidad de Siria y de los estados árabes. El mayor peligro para el mundo árabe es la división del mundo árabe. Peor que la destrucción de iglesias, mezquitas y escuelas, es la desmembración del mundo árabe. Ese es el mayor peligro para Europa y para el Islam en Europa. Cuando se solucione el problema de Oriente Medio, cuando se resuelva el conflicto entre Israel y Palestina, créame, Europa tendrá una relación más relajada con el Islam. Y también el Islam se sentiría como en casa aquí, en un país donde los derechos humanos se respetan más que en Oriente Medio. En concreto, si Siria aborda diplomática y políticamente el conflicto para salvar la democracia, el laicismo, la secularidad, todo lo positivo de la Sharia, la colaboración de religión y Estado, si todo eso se consiguiese en Siria, esa sería la salvación para todo Oriente Medio. Pero si prevalece la violencia grupo contra grupo, eso será dramático para todo Oriente Medio. ¿Qué podría hacer el gobierno alemán para que cese el derramamiento de sangre en Siria? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Alemania por su postura frente al suministro de armas, que considero positiva y agradezco. Estuve en Bruselas y hablé con la Comisión Europea y con mucha gente. Veo que algo está cambiando. Muchos países europeos están en contra del suministro de armas a Siria. Las armas implican más víctimas y un mayor peligro para los pequeños grupos cristianos, drusos y alawitas. Por eso considero que es criminal seguir suministrando armas a Siria. ¿Cree que se necesita una solución global para la paz en Oriente Medio? Creo que así es. Creo que si a través de Siria los problemas de Egipto, Jordania y el Líbano se solucionan con una respuesta política equilibrada, lo siguiente será la solución al conflicto entre Israel y Palestina. Entonces será posible una vida en común, un diálogo entre el Islam y el cristianismo.
Hasta hoy, Europa no confía en el mundo árabe. Tampoco hay confianza entre Europa y Oriente Medio. La solución del conflicto en Siria contribuirá a la resolución del conflicto en Palestina. Y entonces será más armónica la relación entre Europa y Oriente Medio y también Estados Unidos. Pero creo que a Europa le corresponde un rol especial. ¿El gobierno alemán y los políticos europeos deberían dialogar con Bashar al-Assad? No se puede culpar de todo a Assad. Yo creo que el problema fue que se vio y aprobó la primavera árabe. Conversé con el embajador de Arabia Saudí en una recepción en Beirut. Yo critiqué un poco la postura de Arabia Saudí y él hizo una interesante comparación. Hay que tener en cuenta 3 cuestiones: revolución, visión y desarrollo o evolución. Si la revolución no va unida a una visión y una evolución, solo da lugar a destrucción. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Egipto y en Libia. Una revolución y sus consecuencias destructivas. Pero hasta ahora faltó la visión. Y sería una tarea para Europa frenar hoy estas terribles revoluciones y esta primavera que tan dramática y sangrienta se ha vuelto. Decir, Europa, junto a los países árabes, quiere una nueva visión para el mundo árabe. Ese sería el planteamiento correcto y sería la manera de solucionar el problema en Siria, pero también en Palestina e Israel. Su Eminencia, muchas gracias. Gracias.